Muy buenas noches para todas las personas que se encuentran acompañándonos en este taller del programa social Guía Colombia, una iniciativa del Consulado General de Colombia en Houston y el programa social Guía Colombia. Este taller tiene un propósito muy importante y es poder impactar la vida de todas las personas, de aquellos que nos ven ahora en directo, de aquellos que nos van a escuchar posteriormente. ¿Y por qué digo que el propósito es impactar la vida de las personas? Porque nuestra vida está hecha de decisiones. Estamos viviendo la vida de las consecuencias de las decisiones pasadas y viviremos la vida o el estilo y calidad de vida en relación con las decisiones que tomemos el día de hoy. Este es un tema trascendental en la vida de todos nosotros, en la vida de todos los seres humanos. A diferencia de otras especies, los seres humanos nos caracterizamos por esta gran capacidad que se puede convertir en una gran habilidad y para muchos, en una gran competencia. Cuando somos competentes en el proceso de toma de decisiones, lo que esperamos es que esto impacte en la vida de aquel que la toma y de todos los que le rodean. Cuando tenemos la oportunidad de leer la biografía, la historia de los hombres que han transformado la historia de la humanidad desde las diferentes perspectivas empresariales, industriales, financieras, sociales, políticas, religiosas, vamos a encontrar que una característica fundamental de todas estas personas es su competencia, su habilidad y llamémosle su inteligencia en la toma de decisiones y lo que esto conlleva. Si cada uno de nosotros quiere impactar positivamente su vida a un tema que vale la pena prestarle atención, es la toma de decisiones. Porque como les decía anteriormente, la toma de decisiones va a impactar la calidad y estilo de vida que vamos a vivir hacia adelante y la vida que vivimos hoy está impactada por las decisiones que ya hemos tomado. Lo apasionante de este tema, de la toma de decisiones, es que gran parte de esas decisiones no son conscientes para nosotros. Y esto llama mucho la atención. Como que mi vida y lo que pasa en mi vida no se debe a decisiones que son racionales, que son analíticas. Evidentemente, muchas de nuestras decisiones tienen esas características de analíticas y de racionales, pero la mayor parte de nuestras decisiones tienen un componente, dirían algunos autores, misterioso, porque no sabemos de dónde, pero surgen procesos que nos llevan a tomas de decisiones sin conocer los fundamentos. Vamos a explicar exactamente esto. Hablábamos en nuestro encuentro pasado sobre que tomar una decisión es como hacer un corte, dejar algo atrás y comenzar con algo nuevo hacia adelante. Y cuando se corta ya no hay posibilidad de unir. Una decisión cambia, lleva a un cambio, lleva a que se transforme nuestro medio, nuestras características, nuestras relaciones, nuestra salud, nuestras finanzas, lleva a que cambie absolutamente todo sobre lo que estamos decidiendo. Entonces, aquellos que de una u otra manera estamos esperando que en nuestra vida se den cambios, sea el cambio que sea, ese cambio se va a dar siempre y cuando esté precedido de una toma de decisión. Esa toma de decisión es una elección entre algunas alternativas, entre varias alternativas. Ojalá siempre fuese así. Podemos y debemos escoger la mejor, pero ¿cómo hacemos? El cambio que nosotros esperamos, ya sea en la parte familiar, en la parte de salud, en la parte social, en la parte económica, en la parte afectiva, en la parte
sexual, en la parte de las relaciones interpersonales, implica que la decisión nos lleva a que cambiemos. ¿Cambiemos qué? Cambiemos la mentalidad, es decir, lo que pensábamos, lo que creíamos anteriormente. Y entonces la toma de decisión exige e implica nuevas formas de pensar, nuevas formas de, nuevas creencias, nuevas formas de percibir el mundo y la realidad que nos rodea. De esta misma manera, cambiar implica eh, adquirir un nuevo enfoque. Nuestra mira se orienta hacia algo específico y de allí la importancia cuando nos hablan de los objetivos, cuando nos hablan de las metas, porque el enfoque debe estar orientado para alcanzar, para lograr eso que tanto anhelamos, eso que tanto queremos. Y por supuesto que lo hacemos porque eso nos trae unos beneficios. Entonces, si vamos en una logística inversa, hay unos beneficios que nos motivan, que nos impulsan, que nos mueven. Esos motivos están sostenidos por un cambio que nos exige a nosotros que cambiemos de la forma de pensar, nuestro enfoque, nuestra práctica, nuestra costumbre, nuestros hábitos. Y todo eso tiene como punto de lanza, como punto de arranque, como punto nuclear y central, la toma de decisiones. Entonces ya estamos viendo todos la importancia del proceso de toma de decisiones en nuestra vida o en la vida de las otras personas, porque es posible que algunas personas que están conectadas esta noche estén pensando en procesos de toma de decisión de otras personas, de cómo impactar el proceso de toma de decisión de otras personas. Me refiero, por ejemplo, a quienes son jefes. Quieren impactar en el comportamiento, en la vida, en el estilo, en las creencias, en los hábitos de quienes forman parte de su equipo de trabajo. Quienes son emprendedores quieren impactar en la toma de decisiones, por ejemplo, de sus clientes. Quienes son inversionistas quieren impactar en la toma de decisiones de su grupo, ¿cierto? De inversionistas, de capitalistas. Quienes están en la industria, por ejemplo, del network marketing, quieren impactar en toda su red para que ellos tomen la decisión o las decisiones, la cadena de decisión, la red de decisiones. Entonces es bien importante comprender cómo se da ese proceso en nosotros para poder impactar en la toma de decisiones de los demás. Entonces, vayamos afilando las herramientas. Primero, una toma de decisión es hacer un corte, es dejar algo atrás porque deseamos, anhelamos, queremos algo diferente hacia adelante. Y eso se va a dar siempre y cuando estemos dispuestos a un cambio en la mentalidad, en el enfoque y en la práctica, en la forma de pensar, en la forma de percibir, en la forma de creer, en la forma de imaginar, con unos objetivos, con unas metas claras y en los hábitos que empezamos a instaurar para que esa toma de decisiones finalmente nos lleve a unos beneficios. Un mejor cuerpo, una mejor salud, una mejor decisión, una mejor relación de pareja, una mejor decisión financiera, unas mejores relaciones interpersonales, unos mejores hábitos de lectura, el desarrollo de una competencia o una habilidad. Todo ese, pues, es el incentivo que motiva la toma de decisiones. Recordemos que en nuestra vida, y siguiendo un poco la propuesta de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, psicólogo Premio Nobel de Economía, en nosotros encontramos dos yos. En nuestra vida encontramos el yo que experimenta, el yo que vive, el yo que minuto a minuto, segundo a segundo, milisegundo a segundo, a milisegundo, vive lo que llamamos el fluir, el devenir de la vida. Pero hay otro yo que está en nosotros y es el yo que construye aquello que estamos experimentando y es el yo que recuerda.
Decíamos en el taller pasado que muchos de nosotros hemos tenido experiencias laborales, hemos estado en fiestas, hemos estado en paseos, hemos estado en una cantidad de actividades de las cuales hoy solo tenemos los recuerdos. Y es posible que esos recuerdos sean o no fieles a lo que realmente pasó. O sea, fieles a lo que el yo que experimenta experimentó. Lo que la investigación psicológica ha encontrado es que muchos de nosotros recreamos, reinventamos los recuerdos. E inclusive a veces nos queremos acordar de lo que hemos vivido, pero de la manera en que queremos recordarlo y no como tal como sucedió. ¿Por qué? Porque enfatizamos en alguna área. Dábamos el ejemplo de la experiencia en un restaurante. Durante la estadía en el restaurante vimos a muchas personas, percibimos muchos aromas, muchos sabores, la música, la atención, el mesero, las luces, los manteles, los platos, una cantidad de experiencias que el yo que experimenta vivió. Pero por algo infortunado que pasó con la cuenta o con el mesero, pues la experiencia no terminó tan positiva. Tiempo después, meses después, años después, el yo que recuerda a ese restaurante y esa experiencia como algo negativo. Habiendo sido más del 90 o 95% del yo que experimenta algo positivo. Y es que, más adelante lo vamos a explicar, el yo que recuerda tiene una tendencia natural, dirían algunos, adaptativa, a guardar aquello que es negativo, a quedarnos exclusivamente con la parte negativa de las experiencias que nosotros hemos vivido. ¿Y por qué les estoy hablando de este yo que recuerda? Porque las creencias, de las que vamos a hablar bastante hoy, son la base de nuestra toma de decisiones. Y si nuestras creencias están alteradas, si nuestras creencias están sesgadas, si nuestras creencias llevaron el foco a solo uno de los muchos aspectos de las experiencias que vivimos, pues es posible que nuestras decisiones estén influidas por esas creencias y no por cómo realmente pasan las cosas. Cuando algunos de nosotros podemos recordar experiencias con amigos o en relaciones afectivas, es posible que inmediatamente venga a nuestra memoria lo positivo o lo negativo que fue esa relación. Comúnmente lo negativo, a no ser que el impacto positivo haya sido mayor en una experiencia y no en toda la experiencia que vivió el yo que experimenta, que experimentó el yo que experimenta. El yo que recuerda se quedó solo con unos episodios. Solo se quedó, como decimos comúnmente, con unos resúmenes. Y hoy, cuando volvemos a recordar esa experiencia, pues sencillamente nuestra mente va al resumen. Y el resumen, insisto, puede ser un resumen sesgado. Por eso cuando escuchamos el nombre de una persona, por eso cuando recordamos un cierto trabajo a una determinada persona, condición, experiencia, inmediatamente las emociones empiezan a aflorar, también emociones positivas o negativas que fueron asociadas no a la experiencia, sino al recuerdo de esa experiencia. E insisto, ese recuerdo es la base de la cual están hechas las creencias. Y vamos a ver por qué es tan importante las creencias en el proceso de toma de decisiones. Aquí vamos a ver cómo cada uno de nosotros tiene diferentes perspectivas. Las cosas son desde el punto de vista en que nosotros la estemos interpretando, pero vale la pena decir, también son desde el punto de vista como las estemos recordando. En la imagen gráfica que aparece allí, hay dos personas que están frente a un fenómeno, frente a una situación específica, y cada una desde su posición ve algo totalmente diferente. Es posible
que muchas personas se hayan enfrentado, como lo presenta la segunda gráfica, a situaciones en donde las veo como amenazantes, como peligrosas, es más, las recuerdo así, y otras personas bajo circunstancias similares es posible que las hayan interpretado, las hayan asimilado, las hayan elaborado de una manera totalmente diferente. Esto trae un nuevo componente en el proceso de toma de decisiones y son las percepciones. Y aquí hay algo bien importante que se nos va a grabar, ojalá lo podamos escribir en este cuaderno de notas que tenemos. Todas nuestras percepciones, la forma como vemos, como sentimos, como interpretamos, como recordamos y como actualmente enfrentamos el mundo de cada uno de nosotros, tiene como base las percepciones. Esto quiere decir que las percepciones, ¿cierto?, juegan un papel fundamental en mí, en mi vida, en lo que estoy viviendo y cómo lo estoy interpretando, en cómo evalúo mi trabajo, en cómo evalúo las relaciones, en cómo evalúo mi economía, en cómo evalúo mi cuerpo, en cómo evalúo mi salud, en cómo evalúo mis finanzas. Pero algo importante, y que es un concepto bien importante para los que trabajamos en psicoterapia, hay que entender que las percepciones entonces son construcciones del cerebro. Son construcciones que cada uno de nosotros ha realizado. Un poco hacia atrás. Esas construcciones tienen que ver de la relación entre el yo que experimenta y el yo que recuerda. Lo que creemos del amor, lo que creemos del dinero, lo que creemos del perdón, lo que creemos de una determinada comida, de un determinado lugar, país del mundo, lo que creemos sobre eso son percepciones que las hemos construido. Y esas construcciones tienen que ver con las percepciones, ¿cierto?, que tenemos cada uno de nosotros. Es decir, que no vamos a encontrar necesariamente a dos personas que tengan la misma percepción, razón por la cual se posicionan frente al mundo de una manera totalmente diferente. Yéndonos un poco al muy conocido, la figura del vaso medio lleno o medio vacío, en esta lámina podemos encontrar cómo diferentes autores, desde su propia perspectiva, hablando de la percepción, podrían decir algo totalmente diferente de cómo interpretan esa realidad del vaso con agua. Asimismo nos pasa con todas las cosas en nuestra vida. Entonces encontramos que existe una gran relación muy importante para nuestro proceso de toma de decisiones entre las creencias y la percepción de la realidad. Y dependiendo cómo se ha dado esa amalgama, cómo se hace ese mash, cómo se hace, se construye esa red de creencias y percepciones, entonces asimismo vamos a tomar posición frente a la vida, tal como lo diría Henry Ford. Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto, porque es tu construcción, porque es tu percepción, porque son tus creencias, porque son tus recuerdos, porque son tus experiencias. Vamos viendo la cadena y la importancia en el proceso de toma de decisiones. Mire esto, cómo impacta de manera tan importante en la vida. Una persona con la que hablaba en estos días me decía, bueno, yo quiero tener un grupo fuerte que se una a mi emprendimiento en una red de network marketing. ¿Cómo hago? Y evidentemente hablábamos de esto, que habría personas que le decían, no, 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 yo no soy para eso. Yo no soy para eso. Ese yo no soy para eso llevó a que tomara la decisión que no se quiere unir a ese multinivel. ¿Por qué? Porque y está en lo cierto. No la quiero perder. Esa persona también tiene razón. ¿Por qué? Porque cree que sí puede. O la persona que está pensando evaluar una nueva oportunidad de un trabajo, una nueva relación,
una nueva situación económica, una nueva relación de cuerpo-mente, de su salud. Eso que quiere lograr, esos beneficios de los que hablábamos anteriormente, están en relación con su creencia y con su percepción de si puede o no puede. Y esto va a impactar el proceso de toma de decisiones. Algo muy importante. Ahora, las creencias, bien importante, son pensamientos. Mire cómo traemos el hilo conductor. Las creencias se convierten en nuestros pensamientos. Y cuando son nuestros, tenemos ese sentido de propiedad. Es más, es lo que nos afirma para poder decir que tenemos una personalidad. Son mis creencias. Dicen las personas, soy yo. Es mi forma de ser, es mi forma de pensar, es mi forma de asumir y resolver las cosas, de enfrentar las cosas, de evaluar las cosas. Ok, ¿de qué está hablando la persona? Está hablando de sus creencias, que en últimas son pensamientos. Y comúnmente, como necesitamos afincarnos, tener una base sobre la cual establecer nuestro yo, entonces la mayoría de nuestras creencias las consideramos verdaderas y en muchas ocasiones no las cuestionamos. Todos los días estamos hablando de nuestras creencias. Cuando alguien dice, vamos a hacer algo y otra persona dice no, pero ¿por qué no? Y entonces inmediatamente expone sus pensamientos. Al exponer sus pensamientos, está exponiendo sus creencias. Al exponer sus creencias, está exponiendo sus percepciones. Al exponer sus percepciones, nos está hablando de cómo se construyó a partir de unos recuerdos que se pudieron dar en la niñez, en la adolescencia, en la edad adulta, en cualquier momento, pero que marcaron de manera tan fuerte y tan radical que hoy los asumí para sí. Y esos son mis pensamientos. La mayoría de nosotros cargamos con una cantidad de pensamientos, es decir, de creencias, que los consideramos verdades y no los cuestionamos. Primero, porque cuestionarlos implica un proceso analítico y racional muy fuerte. Y segundo, porque desgasta, toma bastante tiempo desgastarlo, hacerlo, y el cerebro tiende a la economía. El cerebro comúnmente dice la menos energía posible. Entonces, entre entrar a analizar, a cuestionar mis propias creencias o seguir creyendo en lo mismo, pues tal vez es mejor y menos desgastante y utiliza menos energía, pues seguir con las creencias que tenemos. Y al seguir con las creencias, las percepciones, los pensamientos que tenemos, pues entonces ahora eso también va a impactar nuestros hábitos, lo que hacemos. Por eso vemos la disociación que vivimos muchos de nosotros cuando decimos, no sé, o me han dicho que no debo comer esto, porque, por ejemplo, tiendo a la obesidad o tiendo a sufrir de glicemia, o tiendo a la hipertensión, pero sin embargo no me puedo resistir. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa con su proceso de toma de decisiones? La persona sabe, por lo menos racionalmente lo sabe, pero su otro yo, ese yo que tiene que ver con percepciones, con pensamientos, con creencias, con experiencias, ha solidificado tanto el comer, inclusive sus mismas células gustativas, se han consolidado tanto con un alimento que ya no lo puede dejar a pesar de que racionalmente sabe que le puede hacer daño. O el bienestar del ejercicio físico. Sé de la importancia del ejercicio físico, de la importancia del ejercicio cardiovascular, por ejemplo, de la importancia del ejercicio de tonificación, por ejemplo, pero no lo hago. ¿Quién hackea a quién? ¿Quién soborna a quién? El yo que recuerda, el yo que experimenta, pues tenemos que ver cómo esto impacta en nuestro proceso de toma de decisiones. Esos pensamientos, que son nuestros pensamientos, influyen en la forma, como ya habíamos dicho, en cómo percibimos.
y se convierten en el filtro con el cual nosotros interpretamos las cosas. Por eso para algunas personas, cuando hacemos, por ejemplo, construcción de pensamiento, de personalidades, de tipos de personalidad, de acuerdo a lo que las personas piensan, creen, perciben, podemos decir tiene un determinado tipo de personalidad. O para los filósofos, pudieran decir tiene determinada orientación filosófica o tiene determinadas creencias religiosas y podemos como interpretar exactamente el foco en el cual ha puesto la atención la persona y que lo define como tal. Eso lo podemos hacer, pero porque hacemos el análisis hacia atrás en esa logística inversa de la que hemos hablado, de sus hábitos, sus pensamientos, sus creencias, sus percepciones, sus experiencias hacia adelante. Entonces están las experiencias que generan un recuerdo, ¿cierto? Que ese recuerdo genera una creencia, esa creencia se convierte en un pensamiento, ese pensamiento se convierte en el estilo y la forma en que nosotros actuamos. Entendiendo esa dinámica y cómo funciona en nosotros, en cada uno de nosotros, pues también así mismo funciona en las otras personas. Y si impactar en la vida de otras personas se trata, pues el trabajo lo tenemos que realizar para ser los mejores jefes, los mejores influencers, los mejores líderes, la mejor pareja, el mejor compañero, el mejor amigo. Si de impactar en la vida de otros se trata, entendiendo y comprendiendo cómo se da toda esta dinámica. Algo muy importante, y que esto define un antes y un después, especialmente para las personas que quieren tomar decisiones que impacten su vida. Tenemos pensamientos, pero no somos nuestros pensamientos. No necesariamente somos nuestros pensamientos. Tenemos pensamientos, pero estos pensamientos no son parte constitutiva de lo que somos. Esto es bien importante. Y esto quiere decir que, por lo tanto, si los pensamientos no son una parte constitutiva, como el corazón, como los pulmones, como los riñones, como otra parte, sino que fue algo que hemos construido, quiere decir que pueden ser cambiados, que pueden ser reemplazados. Por eso la toma de decisiones implica siempre cambio. Y hablábamos de cambio de mentalidad, cambio de enfoque y cambio de práctica. Todos, ustedes y yo, y cualquier ser humano tiene pensamientos. Tenemos pensamientos. Pero los pensamientos, si bien definen partes o características de lo que somos hoy, es algo que puede ser cambiado o puede ser reemplazado. Y eso es parte de la dinámica de la vida, porque esos pensamientos son los que nos llevan a que cuando niños seamos de una manera y cuando adultos seamos de otra manera y cuando adultos mayores seamos de otra manera. Gran parte de esos pensamientos idealmente pareciera que permanecen, pero no permanecen, se transforman, se cambian totalmente. Y cambian tanto que cambian nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar. Cuando era un niño pensaba como niño y actuaba como niño. Cuando era un joven pensaba como joven y actuaba como joven. Ahora que soy un adulto, pues pienso como adulto y actúo como adulto. Son yo totalmente diferentes, al que se han ido sumando experiencias, recuerdos, creencias, pensamientos, comportamientos. Entonces, si de tomar decisiones que transformen esperamos positivamente nuestra vida se trata, tenemos el camino abierto porque nuestros pensamientos es algo que tenemos, que nos ayuda a caracterizar, pero no necesariamente nos define, porque pueden ser cambiados y pueden ser reemplazados. Este autor, muy conocido por muchos, nos decía que la gente amable vive en un mundo amable y que la gente hostil vive en un mismo mundo hostil, en un mundo hostil, y los dos viven o vivimos en el mismo mundo. Somos en relación con el mundo que cada uno de nosotros ha construido. Y lo hace todo el tiempo y lo hace todos los días.
Todas nuestras creencias se encuentran interrelacionadas. Las creencias sobre el cuerpo, sobre la alimentación, sobre el dinero, sobre el amor, sobre la familia, sobre la sociedad, sobre la política, sobre todos los temas que tienen que ver con nuestra vida, se encuentran interrelacionados unos con otros y empiezan a generar una red, literalmente, una red que cerebralmente lo vamos a entender como redes, como entramado de redes neuronales que cada vez se fortalecen, pero que también pueden cambiar, que también pueden hacer un proceso que con el tiempo se vuelve un poco más difícil. Pero a propósito de la neuroplasticidad y a propósito de crear ambientes que facilitan ese proceso de cambio de las redes neuronales, pues hoy creemos que todo es posible, todo cambio es posible. De hecho, no hace muchos días estábamos en reunión con algunas personas en las que hablábamos de una terapia que tiene que ver con los psicodélicos. Los psicodélicos tienen una característica físico-química que facilita el proceso de plasticidad, o sea, genera nuevas neuronas y facilita el cambio de pensamiento. Es una práctica que cada vez se está volviendo mucho más común. Bueno, es ancestral, pero que se está utilizando especialmente cuando nuestros propios pensamientos son nuestra cárcel, cuando nuestros propios pensamientos y creencias nos condenan, cuando nuestros propios pensamientos y creencias hacen de nosotros o de nuestra vida un infierno, como lo manifiestan en psicoterapia. Si eso está pasando, si mi forma de ver, de sentir, de actuar, de percibir el mundo está siendo algo negativo para mí, algo que debemos llevarnos hoy, claro, es que los pensamientos no nos definen, que tenemos pensamientos, pero no somos nuestros pensamientos, que los pensamientos se pueden volver a construir. ¿Cómo? Bueno, tenemos que aprender la dinámica. Y que cuando eso se hace muy difícil, especialmente cuando existen unas condiciones neurobiológicas que lo dificultan, neuroquímicas que lo dificultan, acompañadas de cuadros como la depresión, como la ansiedad, pues se va a dificultar un poco más el cambio y la toma de decisiones. Pero cada vez entendemos más todos estos neuromecanismos, todos estos neuropsicoprocesos y podemos realizar el proceso de toma de decisiones que impacte positivamente en nuestra vida. ¿Por qué si sabemos que debemos prepararnos, por ejemplo, financieramente, no lo hacemos? Porque si la mayor parte de decisiones y acciones en nuestra vida tienen que ver con el dinero, ¿por qué sabemos tan poco del dinero? Porque si la planeación financiera, si la educación financiera es tan importante en la vida, que no la aplicamos? ¿Por qué no la aplico? ¿Por qué no tengo los logros y los resultados que debía haber tenido si esos pensamientos los hubiera transformado y los hubiera llevado a que generaran en mí otra percepción y, por supuesto, otra forma de abordar la realidad? Y asimismo con la alimentación, y asimismo con las relaciones, etcétera, 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 con cada uno de los elementos que constituyen nuestra vida. Entonces, hay una creencia básica y es una especie de defensa que tenemos cada uno de nosotros. Y es que cuando hablamos, eh, queremos tener la razón. Cuando exponemos nuestro punto de vista sobre el tema que sea, inmediatamente hay un proceso psicológico que hace que nosotros argumentemos todo a favor de aquello que acabamos de decir, de aquello que acabamos de expresar, de aquello que acabamos de comentar. Y es que hacerlo, pues también nos lleva a que ganemos confianza. Por lo menos dice, yo tengo mis creencias, tengo mis propios valores, tengo mis propias convicciones. Y eso como que nos da y nos genera cierto nivel de seguridad personal. Pero ¿y qué pasa cuando nos damos cuenta que estamos equivocados? Es posible que
que tomemos varios caminos. ¿Cuál es la actitud cuando nos damos cuenta que, en última estoy hablando de evaluar nuestras propias creencias y evaluar nuestros propios pensamientos? No nos gusta, nos molesta afectivamente, emocionalmente, el temperamento se altera, porque pareciera que nos mueven el piso, pareciera que nos quedamos sin un yo. Entonces, es preferible no intervenir y dejar nuestras creencias, así yo en el fondo también haya descubierto que estoy equivocado, pero pues no tengo otra verdad de dónde agarrarme y ahora tengo que construir otra. Entonces, cuando nos damos cuenta que estamos equivocados, que la forma de pensar, que la forma de creer, que la forma de razonar sobre diferentes cosas pudiera ser diferente, es más, y me puede traer mayores beneficios, es posible que mostremos una actitud hacia el cambio, eso ya es una toma de decisiones, o podemos retractarnos y decir, sí, entiendo, me equivoqué, voy a revisar mi punto de vista, lo voy a analizar, o que por el contrario, con mucha energía, con mucho ímpetu, nosotros o ataquemos y nos volvemos agresivos defendiendo nuestro punto de vista, o en ocasiones inclusive como vemos en la escena de las películas o en nuestra propia casa, salimos corriendo, huimos, huimos y cerramos la puerta porque nos genera miedo, porque nos genera temor enfrentar nuestras propias creencias, nuestros propios pensamientos, nuestros propios hábitos, nuestros propios comportamientos. Aún sabiendo que es posible que nuevas formas de pensar, que nuevas formas de creer, que nuevos hábitos y comportamientos nos pueden generar un mayor bienestar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque ya venimos hablando de cómo funciona nuestro cerebro y no funciona del todo tan bien. Hablábamos en nuestro taller pasado de los sesgos. Ahora vamos a hacer referencia a lo mismo. Entonces, estimados amigos, quienes están aquí escuchándome y quienes nos van a escuchar posteriormente en este taller promovido por el Consulado de Colombia en Houston, el programa social Guía Colombia, lo hacemos porque queremos impactar en la vida de ustedes. Y la mejor forma de hacerlo, de manera concreta y específica, es impactando en su mente y en su corazón. La realidad que cada uno de nosotros vivimos, eso es bien importante, otra frase para anotar, algo para analizar esta semana. La realidad que cada uno de nosotros vivimos, a nivel personal, a nivel de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de nuestro físico, de nuestra economía, de nuestro trabajo, en las diferentes dimensiones de nuestra vida. Esa realidad es nuestra realidad. Esa realidad quiere decir que nosotros mismos la hemos construido porque estamos viviendo, como comenzamos este taller, como consecuencia y resultado de las decisiones que ya hemos tomado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Cuando alguien te llama y te hace una invitación, por ejemplo, a un negocio, a un cambio, a una iglesia, a un partido político, a una afiliación religiosa, etcétera, etcétera, nos está proponiendo que construyamos una nueva realidad. Esa es la propuesta. Y entonces nos vemos con cierto temor de si sí o si no, de si lo hacemos o no lo hacemos. Pero siempre tengamos en cuenta que la realidad que estamos viviendo es la realidad que hemos construido, que es nuestra realidad, pero que pudiera ser diferente. Todo lo que nosotros experimentamos en un momento dado, ¿cierto? Está basado en esa percepción que nosotros tenemos del mundo. En esa percepción que tiene que ver con una creencia, que tiene que ver con una experiencia. Y a lo que hemos llegado como conclusión en muchas investigaciones, tanto en el área de la psicología como en el área de la economía y la neurociencia, es que la mayor parte de nuestras creencias, pensamientos y percepciones yacen en un nivel inconsciente. Están allá, casi que no es accesible, pero sin embargo definen lo que somos o no somos, lo que hacemos o no hacemos, lo que hacemos o dejamos de hacer. Y la investigación lo que nos dice es que esas creencias, que en su mayor parte son inconscientes, ¿cierto? Juegan un papel fundamental en la toma de decisiones.
Y la mayoría de nuestras tomas de decisiones tienen que ver con nuestro pasado, tienen que ver con nuestra historia, con lo que hemos construido. Es decir, que nos toca hacer un trabajo de deconstrucción, ¿sí? Esas creencias están tan aferradas y están influyendo tanto en nosotros, ¿sí? Porque siguen las siguientes convicciones. Uno, nuestras creencias son la verdad. Para tener un yo que no se debilite, para tener una personalidad sólida o la percepción de una personalidad sólida, pues tenemos que pensar que nuestras creencias y nuestros pensamientos pues son la verdad, ¿cierto? Y que la verdad es evidente como punto número 2. Y que los datos que observamos ayudan a justificar esa realidad. Claro, más adelante vamos a entender que los datos que recogemos son sesgos. Buscamos qué está disponible, qué se le parece, qué tiene que ver con nuestra realidad, qué confluye, y de ahí nos argumentamos. Así como cuando alguien dice, no me gusta determinada comida porque eso es malo. Bueno, ¿y por qué dices que es malo? Ok, porque yo escuché a un médico que dijo que era malo. Bueno, ¿y a quién más has escuchado? No, a ese médico, solo a él. Pero has hecho otra investigación, le has preguntado. No, no, no. Solo a él y es suficiente. O es posible que escuche a 2 médicos, o 3 médicos, o 4 médicos, pero son 4. ¿Y la investigación científica qué dice? Nuestro pensamiento no es del rigor, es científico, nuestro pensamiento es más de la información, no del dato analizado, sino de la información. Comúnmente, entonces, lo que hace nuestra mente, la forma como nosotros trabajamos, es que seleccionamos los datos que concuerdan, los datos que son correctos y que nos ayudan a alimentar o a retroalimentar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de enfrentarnos al mundo. Y en este proceso, entonces se convierte en un círculo que se va retroalimentando, se va retroalimentando. Todas nuestras creencias sobre los negocios, sobre las finanzas, sobre la salud, sobre la alimentación, sobre las relaciones, sobre el sexo, sobre el matrimonio, sobre la separación, sobre el perdón, sobre todo esto es un círculo que se va retroalimentando y nosotros vamos por allí recogiendo información que nos ayude a validar nuestros pensamientos, nuestras propias creencias. Nuestra vida está llena entonces de creencias que se empiezan a autogenerar, que se empiezan a autogenerar, que se empiezan a afianzar, que empiezan a hacer conexiones muy sólidas en nuestra mente, en nuestro cerebro, y que no las cuestionamos. Y mientras no hagamos ese proceso de cuestionamiento, el proceso de toma de decisiones no va a tener el impacto que nosotros posiblemente estemos esperando. Es decir, muchos de nosotros esperamos que cambien cosas en nuestra vida, de todo lo que hemos hablado en las diferentes dimensiones, pero sin cuestionar nuestras propias verdades y sin cuestionar nuestras creencias. ¿En dónde está la clave entonces para hacer procesos de toma de decisiones que impacten real y fuertemente en nuestra vida? Pues en aprender a desafiar estratégicamente, sistemáticamente nuestras creencias, en aprender a cuestionarlas, en aprender a generar procesos que nos lleven a observar el mundo que nos rodea y conferirle un sentido totalmente nuevo, como lo diría Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido. Tenemos que ir construyendo con un sentido, y si el sentido actual de la vida que tenemos no nos da la satisfacción, el orgullo, la seguridad, la confianza, la alegría, la motivación necesaria, pues es momento de desafiar y de cuestionar nuestras creencias, es el momento de desafiar y cuestionar nuestros pensamientos, y eso no nos va a hacer daño. Por el contrario, nos va a ayudar a que entremos en un proceso de construcción mucho más grande, mucho más sólido, porque crece aquel que se autoanaliza, que se autoconstruye. Es una especie de destrucción-construcción, pero finalmente termina fortalecido ese nuevo yo que se genera a partir de esas nuevas creencias. Hablábamos entonces inicialmente de cómo los recuerdos influyen en el proceso de toma de decisiones, y evidentemente
La investigación en la neurociencia cognitiva nos está mostrando cómo la memoria, que tiene que ver con los recuerdos, juega un papel fundamental en el proceso de toma de decisiones, estudios que se han hecho con neuroimagen, para ver, evidentemente, frente a los procesos de toma de decisión, qué áreas del cerebro pues empiezan a jugar un papel mucho más importante, y evidentemente encontramos que son aquellas áreas no del lóbulo prefrontal, que es la parte más consciente, sino áreas escondidas, llamémosle, del cerebro medio, del cerebro límbico, las que van a jugar un papel muy importante. Hemos estudiado todo este proceso, de esto iremos a hablar más adelante, de cada una de las áreas del cerebro que podrían estar implicadas en todo este proceso de toma de decisiones. Nuestro mundo es muy complejo, porque somos complejos, porque somos seres económicos, porque somos biológicos, porque somos emocionales, y cada una de esas dimensiones nos abre a unas condiciones grandísimas en la vida, y así como nos lo sugiere la imagen, es todo un laberinto que hay que resolver con caminos que en ocasiones encontramos que no tienen salida. La idea es qué hacemos cuando no encontramos la salida. Muchos hemos optado por quedarnos bloqueados, por decir, pues aquí llegué, eso soy yo, eso fue lo que aprendí, eso fue lo que me heredaron, eso fue lo que me enseñaron, ¿y qué más van a pedir de mí? ¿Y qué más se puede esperar de mí? Ese tipo de respuestas es cuando en el laberinto encontramos una sin salida y nos quedamos allí. No hacemos el proceso inverso para volver a cuestionarnos y volver a hacer un proceso de construcción que nos lleve a una salida. Todo, por supuesto, son probabilidades. Tiene que ver con las probabilidades, tiene que ver con la plausibilidad, tiene que ver con elecciones, tiene que ver con planificación, y luego en la planificación tiene que ver con ejecución, y luego de la ejecución, pues ok, las consecuencias que traen esas decisiones. Y ese es el bonito camino de la vida. Ese es lo que hacemos todos los días en un proceso de crecimiento, en un proceso de madurez. Es decir, haciendo un checklist que nos permita ver y cuestionar cada una de las cosas, áreas, situaciones que estamos viviendo y enfrentarlas sin el miedo a perder nada. Por el contrario, con la alegría que nos daría el qué podemos ganar. Claro, se genera incertidumbre, y la incertidumbre pues no es amiga de la toma de decisiones. Hemos dicho hasta aquí entonces que la existencia humana, en su gran generalidad, está hecha de toma de decisiones. Tu vida y la mía está hecha de toma de decisiones. Tu existencia y la mía está hecha de la toma de decisiones. Y lo que continúa o lo que nos falta de vida estará hecha de las decisiones que tomemos hoy, o de las decisiones y creencias que queramos perpetuar y que vienen acompañándonos, en mi caso, más de 50 años. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Así como pasa con el mensaje, con el aprendizaje, es posible que el 5% del mensaje que yo estoy queriendo transmitir, ustedes lo reconozcan posteriormente. Digan, yo lo sé, yo lo escuché, yo lo he leído, yo lo reconozco por un libro, por un autor, eso ya lo sabía, etc. Pero hay una gran cantidad de conocimiento que posiblemente, entre comillas, no es consciente, sino inconsciente, y va a constituir el 95% de lo que sabemos. Mire esto tan importante. El 5% es lo que sabemos que sabemos. Es decir, es aquello de lo cual podemos dar razón, argumentos. Pero el 95% es aquello que no sabemos que sabemos, pero sí sabemos. Y así es que se da el proceso de toma de decisiones. El, la materia prima de nuestro proceso de toma de decisiones es 95% inconsciente. Y 95% inconsciente quiere decir que hay una inteligencia no conocida nuestra. Y a eso le llamamos inteligencia intuitiva. Hay un libro muy hermoso que se llama Inteligencia Intuitiva, de un periodista neoyorquino muy famoso, Malcolm Gladwell. Quienes tengan la oportunidad de poder revisar, creo que ahora voy a hacer
referencia a su libro. Eh, Nos habla de esa inteligencia intuitiva que pareciera que son elementos que nos llevan a tomar decisiones súper rápidas y que no tienen razón. Alguien dice, se me ocurrió, no sé de dónde salió. Pues hoy estamos a puertas de entender los mecanismos de dónde salió. Es toda esa información que creíamos que no teníamos, pero que sí tenemos. Es toda esa información que quedó almacenada desde la infancia, de cosas que se supone que no escuchamos, que no vimos, que no percibimos, que nuestro yo consciente no se acuerda, que no recuerda, no puede dar fe, pero que allí está. Es decir, que en nuestro cerebro hay una cantidad de información, la mayor parte de ella inconsciente, y esa información está definiendo lo que tú y yo somos, lo que tú y yo decidimos. ¿No te gustaría aprender o hacer ejercicios que te ayudaran a reconocer por lo menos una fracción de ese 95%? Entender de qué están hechas nuestras creencias, nuestros pensamientos y por qué percibimos el mundo como lo percibimos y por qué tomamos la actitud que tomamos frente a diferentes temas. ¿Por qué se nos dificulta tomar ciertas decisiones mientras que otras como que fluyen muy fácilmente sin saber por qué? Pues esto es lo apasionante bueno, de mi profesión y de lo que nosotros hacemos, pero que ustedes también pueden aprender a hacer. Esto implica que nos abramos a un proceso de aprendizaje. Y aquí hay algo importante para decir, es un proceso de aprendizaje sobre nosotros mismos. Sin aprendizaje, sin un nuevo aprendizaje no hay memoria, porque no habría nada nuevo que construir. Y sin memoria no tenemos ni negocios, ni amores, ni nuevas relaciones, ¿cierto? La importancia de la memoria en el proceso de toma de decisiones, pero que tenemos que revisar qué es lo que está en nuestra memoria y que nos lleva a asumir las actitudes y que nos lleva a asumir los comportamientos y que nos lleva a asumir los hábitos que nos constituyen hoy. No nos definen, nos ayudan a constituir y que ya dijimos pueden ser cambiados, pueden ser transformados. Algo bien importante en el proceso de toma de decisiones y algo de lo que no debemos olvidarnos es de dónde venimos. ¿Cuáles son nuestros valores fundamentales? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y cuál es nuestra visión en la vida? Eso hay que escribirlo. Hay que recordárselo al cerebro, porque se nos olvida. Las corporaciones lo hacen, las organizaciones lo hacen y lo ubican en lugares estratégicos para que la gente vuelva a mirarlos y vuelva a recordarlos. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Ayudémosle a nuestra memoria, ayudémosle a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, a volver a recuperar aquello que nos da fundamento. Recordemos cuál es nuestro propósito, qué nos mueve a levantarnos cada día, qué nos mueve a esforzarnos, a trabajar, qué nos mueve a leer, qué nos mueve a estar en este taller, qué nos mueve a estar en el lugar que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Escribámoslo, repitámoslo. Es necesario que también hagamos un proceso como se hace en las corporaciones, en las empresas, en las organizaciones. Escribamos nuestra misión. ¿Cuál es mi misión? Y para que no se nos olvide, plasmémosla en un lugar donde podamos leerla y llegar salir en la mañana y llegar en la tarde a recordar que yo tengo una misión, que yo tengo un propósito, que yo tengo unas metas, que yo tengo unos objetivos. Eso es ayudar a nuestra memoria. Y si ayudamos a nuestra memoria de esa manera, pues asimismo, entonces nuestra mente va a tomar el rumbo, se va a enrutar hacia las cosas que nos lleven a cumplir ese propósito. Entonces, a las personas que estamos aquí conectadas, a Pilar, a Fanny, a iPhone, a José, a Leonardo, a Luisa, a Luz Amparo, a Marisa, a Paola, ¿cuál es tu propósito? ¿Te acuerdas? Claro, claro, claro. En este momento tal vez no lo puedes redactar, pero redáctalo y vuélvelo a escribir. Ponlo en tu escritorio, ponlo en un lugar que te llame la atención, compártelo con tu esposo, con tu familia, con tus hijos.
Recuérdale a tu mente y a tu corazón cuál es tu propósito. ¿Qué es eso que te hace vibrar? ¿Qué es eso que te hace mover, diríamos algunos de manera visceral, nuestros intestinos, que nos emociona? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión en este mundo? Porque si lo tenemos claro, estamos refrescando nuestra memoria. Esa memoria nos va a traer unos recuerdos y esos recuerdos nos van a permitir perfilar nuevos pensamientos, nuevas creencias, ¿cierto? Nuevas percepciones. Vamos a ver el mundo de una manera totalmente diferente. Nos vamos a enfrentar a las diferentes dificultades, barreras, obstáculos o a los retos o a los desafíos de cada día de una manera totalmente diferente, pero tenemos que hacer ejercicio de volver a recordarnos a nosotros mismos nuestros propósitos para poder mejorar nuestro proceso de toma de decisiones. Bueno, espero que hasta aquí haya ofrecido algunos puntos de reflexión, algunos puntos que hayan tocado su mente, que hayan tocado su corazón, que hayan tocado sus recuerdos, que hayan tocado sus creencias. No tengamos miedo. No tengamos miedo a poder hacer un cambio que nos permita vivir una vida mejor. Recuerden que nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestras emociones no nos definen. Los tenemos, pero no nos definen porque podemos cambiarlos, porque podemos mejorarlos, porque podemos optimizarlos. Y así, una frase que se utiliza actualmente, seguir trabajando para construir y tomar la decisión de ser la mejor versión de nosotros mismos. Mi nombre es Oscar Sánchez, psicólogo, líder del programa Social Guía Colombia. Quiero agradecer a esta ventana que nos abre el Consulado de Colombia en Houston para llegar a muchas y muchas personas e impactar positivamente tu vida. Nos vemos, nos vemos el próximo miércoles para seguir compartiendo. Ojalá que a través del, ojalá que a través del Zoom del consulado puedan escribir sus preguntas, sus inquietudes y estamos aquí para ayudarles. A todos ustedes, muy buenas noches. Quisiera saludar, creo que está Luisa, no sé si nos quisieras regalar un saludo, Luisa, en nombre del consulado y despedimos este taller sobre toma de decisión. Hola Oscar, hola a todos los asistentes aquí, a las 15 personas que están aquí reunidas. Primero, agradecerles a ellos por el compromiso de siempre estar aquí Ahorita, mi amor, ahorita. pendientes. Quería avisarle a la señora Luz que tiene el audio prendido para que, a ver si lo apaga un momentico. Y agradecerles a todos, en especial a ti, Oscar, por tu compromiso con este programa, de verdad, a la señora Luz, a la señora Pilar. Realmente esta información, obviamente este programa es financiero, pero la información que nos acabas de dar es para la ayuda de todos. Yo sé que aquí hay diferentes tipos de personas con diferentes estilos de vida, diferentes edades, así que muchísimas gracias, en especial a mí también me llegó muchísimo esta clase. Te agradezco siempre tu compromiso y esperamos que nos veamos puntuales 7:30 el próximo miércoles. Gracias. Ok, muchas gracias, Luisa. Gracias a ti, a Jorge, al señor cónsul. Un saludo especial para todos ustedes. Como digo, gracias por haber creído en este programa y por seguir llegando a todos nuestros compatriotas. A todos ustedes, una feliz noche. Pilar, muchas gracias por tu ayuda. Que pasen una feliz noche. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Gracias, Oscar. Feliz noche. Feliz noche.